Qué tiempos tan raros nos ha tocado vivir, ¿verdad? De repente los conocimientos que parecían asentados son dinámicos, están en revisión, todo está siendo cuestionado, la sociedad cada vez más compleja, cada vez más exigente. Sin embargo, en muchos sentidos, nuestra escuela permanece anclada en modos de funcionamiento más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Cuando a los individuos que salen de la escuela se les está pidiendo que en lugar de ser currículo o de intentar desarrollar una carrera, sean auténticos portafolios variados que muestren una gran diversidad de capacidades y de modos de funcionamiento y que sean capaces de acometer una gran diversidad de proyectos. Sin embargo, nosotros en la escuela seguimos todavía desarrollando los elementos de lo que María Acaso denominó la pedagogía tóxica. Las estrategias de enseñanza directa en las cuales un docente pensaba que podía transmitir su conocimiento a un grupo de estudiantes a través de la palabra y en las cuales aprender era no más que una modalidad de memorizar. Esa escuela de la pedagogía tóxica ha entrado en quiebra y necesitamos elementos nuevos que permitan dar satisfacción a los auténticos pilares del conocimiento en el siglo XXI. La búsqueda de información, el planteamiento de preguntas y preguntas genuinas, la capacidad para encontrar individuos acompañantes en el camino de la búsqueda de respuestas. Todos esos son los elementos de la pedagogía orgánica que necesitamos para el siglo XXI. En la búsqueda de esos enfoques alternativos, aprender se convierte en una de las posibles variaciones del verbo hacer. Y otros verbos como buscar, elegir, discutir, aplicar, incluso errar y corregir, y sobre todo ensayar, se vuelven mucho más interesantes para el aprendizaje que el verbo memorizar. El conocimiento en el siglo XXI no es posesión del docente y no tiene que ser transmitido al estudiante, sino que el conocimiento es el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes. Y en ese proceso de trabajo se realizan preguntas, se busca información y esta información se elabora, se discute, se negocia para obtener conclusiones. Por ello, el papel del estudiante no se limita a la escucha, ni siquiera a la escucha activa, sino que se espera que el estudiante participe activamente en procesos cognitivos de rango superior. Reconocimiento de problemas, priorización de la información, recogida y búsqueda, comprensión, interpretación de datos, establecimiento de relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y creencias, son actividades mucho más apropiadas para el siglo XXI que la toma de apuntes y su memorización. Y para ello el papel del docente se expande más allá de la exposición de contenido, siendo la función principal del educador crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas o en retos se plantea como una alternativa interesante para los nuevos modos de pensamiento y de vida. Partir de una pregunta, un reto, un problema y realizar todo el viaje hasta obtener un producto final que dé satisfacción a estas preguntas, retos o problemas, parece una actividad mucho más propia de una sociedad que aspira a ser del conocimiento. Y para ello, los docentes tendremos que plantearnos si podemos seguir programando hacia adelante o si tenemos que empezar a programar hacia atrás. Es decir, si tenemos que plantear objetivos que están vinculados con contenidos y actividades, o bien plantearnos cuál debe ser el producto final al que aspiren nuestros estudiantes y a partir de ahí y hacia atrás diseñar las fases de trabajo, los recursos humanos y materiales con los que van a trabajar y los objetivos y competencias que se desarrollarán como consecuencia de este trabajo. Bien es cierto que muchos docentes se plantean que esto no es posible aludiendo a una gran cuestión. ¿Y la evaluación? En realidad, cualquier educador, cualquier educadora que haya realizado un proyecto sabe que en él se generan muchas más evidencias de aprendizaje
que en un mecanismo de enseñanza directa, que en un procedimiento de enseñanza directa. Se generan textos orales o escritos, grabaciones en vídeo o en audio, imágenes, demostraciones en laboratorio, apuntes en una salida por el campo o por la ciudad, etc. Por tanto, la clave para la evaluación en un contexto de enseñanza alternativa a través de proyectos, de retos o de problemas es definir si el proyecto ha sido exitoso o no. Y para ello, establecer las evidencias de ese éxito. Y disponer de mecanismos de recogida de datos y de estrategias de análisis e interpretación de esas evidencias. Así pues, no cabe recurrir a la evaluación como un problema vinculado al aprendizaje basado en problemas, en proyectos o en retos. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos sí facilita un elemento que hemos denominado la socialización rica del estudiante, por cuanto el aprendizaje basado en proyectos tiene en una de sus claves fundamentales la relación entre lo que ocurre en el proyecto de aprendizaje y la realidad exterior en el aula, que hemos intentado definir a través de tres movimientos. Un movimiento dentro del aula, en la interacción entre los estudiantes y los educadores y educadoras. Un movimiento hacia afuera del aula, a través de la realización de investigaciones de campo y de estrategias de aprendizaje y servicio. Y finalmente, un movimiento hacia adentro del aula, para el cual utilizamos el nombre de comunidad de aprendizaje. Cuando otros individuos, otras personas, voluntarios y voluntarias, familias, ayudantes que quieren participar del proceso de enseñanza, entran al aula a ayudar a los docentes. En todo este proceso, las TIC son un factor fundamental. Yo diría que lo más interesante es mantener un equilibrio razonable entre las necesidades del proyecto y el uso de los recursos más sencillos posibles. Y en este equilibrio, utilizar las TIC, en primer lugar, para la organización del proyecto, en relación con el diseño junto a otros docentes, en relación con el trabajo ante las familias y también con ellas, y en relación con el trabajo para el alumnado y también con el alumnado en la organización del proyecto. En segundo lugar, las TIC son un complemento fundamental para el desarrollo y la evaluación de cualquier proyecto. La búsqueda de información y de informantes, el almacenamiento de la información o la gestión de portafolios electrónicos, el trabajo colaborativo, etc., son estrategias que el trabajo por proyecto puede adoptar de las TIC. Y finalmente, las TIC son realmente útiles para la difusión de los resultados del proyecto y del aprendizaje, a través de la elaboración de una web de proyecto, un blog, un diario de aprendizaje, muestra de productos finales o el contacto con otros estudiantes y centros, entre muchas otras posibilidades. En todo caso, en el gran cambio que supone pasar de la pedagogía tóxica y la enseñanza directa a una pedagogía orgánica y estrategias de enseñanza alternativas como el aprendizaje a través de proyectos, problemas y retos, hay dos claves que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la introspección para el cuestionamiento de las prácticas propias y tradicionales a las cuales muchas veces nos vemos sometidos sin plantearnos si son exitosas o no. Y en segundo lugar, es también fundamental que tengamos la mirada abierta para la detección de prácticas de referencia que constituyan auténticas actuaciones educativas de éxito. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos demanda del profesorado, pero también contribuye a que el profesorado desarrollen la competencia para la planificación, la previsión y la anticipación, la competencia para la negociación y el diálogo con sus compañeros y compañeras, con el alumnado, con las familias y otros agentes, la competencia para la búsqueda de recursos, la competencia para la gestión del tiempo, para el acompañamiento y el andamiaje de procesos de aprendizaje, para la evaluación justa e inteligente, o para la difusión y la divulgación de su propio trabajo y el de su alumnado. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos ofrece posibilidades, en primer lugar, como procesos de autoformación para el profesorado que se anime a utilizarlo. En segundo lugar, como procesos de formación en centros, puesto que el aprendizaje basado en proyectos requiere, de manera lógica, el trabajo colaborativo con compañeros y compañeras docentes. En tercer lugar, el aprendizaje basado en proyectos puede ser también
un proceso de investigación-acción que constituya así parte de la información que el docente maneje para saber si su actuación educativa es realmente una actuación educativa de éxito. Y finalmente, el aprendizaje basado en proyectos puede ser también un aprendizaje-servicio para toda la comunidad y que la comunidad se beneficie así, de manera directa y clara, del aprendizaje que realiza el estudiante y del trabajo que realiza el docente. El aprendizaje basado en proyectos no está exento de preguntas y dudas que también debemos resolver. ¿Cómo podemos generar los procesos de cambio cultural en un centro para que el aprendizaje basado en proyectos sea posible? ¿Qué circunstancias contextuales favorecen el éxito del aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuáles son los riesgos y principales problemas asociados con el aprendizaje basado en proyectos y cómo resolverlos? Estas ideas y todas estas preguntas intentaremos comentarlas y buscar entre todos una respuesta válida en el desarrollo de este foro y de este debate gracias a Fundación Telefónica. Os espero.